No sabemos qué tipo de oscuros experimentos se llevan a cabo en nombre de la ciencia. Solamente los que se apoyan de recursos de origen público y que se encuentran publicados parecen no tener nada que ocultar. Pero aquí surge una pregunta clave y es: ¿qué pasa con todos aquellos experimentos que son financiados por entidades privadas o militares? Y es que existe un experimento capaz de deformar por completo a un ser humano en cuestión de días. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin una persona aceptaría terminar prácticamente con su vida de esa manera? Hola, hola, yo soy Wendy, bienvenidas a un nuevo video de esta sección en donde hablamos de las historias más impactantes desde el inicio de la humanidad. En esta ocasión vamos a estar hablando de un experimento, y es que en los últimos años ha estado circulando por las redes sociales el tan famoso experimento ruso del sueño, el cual se dice fue un programa soviético. Pero aquí vamos a estar platicando hasta qué punto lo que se cuenta es real o no. Así que ve por tu bebida favorita, ponte cómoda y vamos a comenzar. Las guerras mundiales han dado mucho de sí, pero fue precisamente el surgir de la Alemania nazi lo que obligó a otros países a investigar más a profundidad en cuanto a cuestiones científicas se refiere. Fue precisamente en Rusia en donde un grupo de investigadores podría haber llevado a cabo uno de estos oscuros y crueles experimentos a finales de los años 40. Los médicos en los campos de concentración usaron como conejillo de indias a miles de prisioneros, sometiéndolos a todo tipo de torturas. Llámese meterlos en agua helada, intentar cambiar el color de sus ojos, amputaciones y mil cosas horribles más. Pero un nuevo gas experimental había sido creado. Este gas prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos. El gas, de funcionar, sería un gran paso para incrementar la productividad de la URSS. Que debemos de recordar que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue una nación federal y de sistema marxista-leninista comunista que existió entre 1922 y 1991. Este fue uno de los países más poderosos del mundo durante la llamada Guerra Fría, en donde se enfrentó a los Estados Unidos y a sus aliados de la Europa Occidente. Y es que, a ver, esto es importante porque, veamos, un empleado que no necesita dormir puede trabajar muchísimo más. O sea, puede trabajar hasta altas horas de la noche. Pero obviamente para saberlo, pues primero lo tenían que probar. Solamente que los investigadores no se querían arriesgar a probarlo dentro de las instalaciones o dentro de las fábricas de la URSS, porque en caso de fallar o en caso de que este gas no funcionara, pues posiblemente iba a suponer grandes pérdidas dentro de la federación. Pero entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues se decidió hacer un experimento antes en seres humanos, así que se tomaron a 5 personas y las mantuvieron despiertas por 15 días, utilizando únicamente este nuevo gas con fines experimentales. Y bueno, ¿quiénes eran estas personas? Estas personas eran nada más y nada menos que los enemigos del régimen. A estas 5 personas se las mantuvieron en una base secreta. Se les prometió que pasados 30 días se les iba a otorgar la libertad y lo único que tenían que hacer en todo ese tiempo era convivir entre ellos mientras se les introducía el nuevo gas que les iba a impedir dormir. Estas personas fueron introducidas en una habitación sellada desde donde el grupo de investigación podría monetizar los efectos del nuevo gas. Estas personas convivían en pequeñas habitaciones en las que se disponían de libros, agua corriente, un lavabo, somier sin ropa de cama y comida suficiente para sobrevivir un mes. En todas las habitaciones había micrófonos listos para captar en todo momento cualquier sonido que estos hombres emitieran. Y bueno, pues durante los primeros 5 días los hombres no se encontraron mal, sobre todo por la motivación de que una vez pasado el tiempo de investigación lograrían alcanzar su libertad. Los hombres hablaban entre ellos de cosas muy banales, cosas sin mucho sentido experimental, en pocas palabras,
tales como cosas en común que tenían entre ellos, la opinión que tenían del experimento, qué es lo que van a hacer después de ser liberados, etc. Hasta este momento todo parecía estar bien y normal, pero fue cuando llegó el quinto día donde las cosas se comenzaron a tornar un poco diferentes, y es que fue justamente en ese momento en donde comenzó la locura. Fue a partir de ese día que hubo un cambio en los temas en las conversaciones. Estas se volvieron más oscuras y empezaron las quejas físicas y mentales que pues insinuaban episodios de paranoia. Los hombres que hasta hace pocos días se habían mostrado amistosos entre ellos, pues comenzaron a desconfiar los unos de los otros, las sospechas empezaron a aparecer y para evitar cualquier tipo de información que se usara en su contra, dejaron de hablar entre ellos. Y lo que hicieron fue que comenzaron a murmurar de forma alterna en los micrófonos. Y bueno, pues todos estos comportamientos tan extraños fueron considerados un efecto indeseado del gas, pero los investigadores no decidieron parar el experimento en ese momento. Ellos realmente querían saber hasta dónde les iba a llevar este nuevo invento, cómo es que iba a evolucionar el experimento conforme pasaban los días. Después de 9 días, el primero de ellos comenzó a gritar, corría por todo el cuarto y gritaba repetidamente por 3 horas seguidas. Después trató de continuar gritando, pero solo podía dar como un grito ocasional. Los científicos dijeron que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más interesante de todo esto fue cómo reaccionaron los compañeros de este hombre, o más bien, cómo no reaccionaron. Obviamente los investigadores querían saber qué era lo que estaba pasando y fueron a descubrirlo, pero al verlo quedaron completamente horrorizados. Y es que el hombre que apenas hacía unos minutos no dejaba de gritar y gritaba a todo pulmón, ahora no podía pronunciar ni una sola palabra. ¿Por qué? La razón, pues se había arrancado él mismo las cuerdas vocales. 2 de los otros prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página con sus propias heces y de manera muy calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto usando su excremento como si fuera pegamento. Pasaron otros 3 días, debemos de recordar que ya vamos en el día número 13 y para este momento los investigadores revisaban los micrófonos prácticamente cada segundo para asegurarse de que estos trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro de una habitación. El consumo del oxígeno indicaba que los 5 estaban hasta el momento vivos y de hecho el consumo del oxígeno era el necesario para 5 personas que estaban haciendo ejercicio como de forma constante. En la mañana del día número 14 los investigadores hicieron algo que pues no debían de hacer con el fin de llamar la atención de los prisioneros. Y fue nada más y nada menos que utilizar un intercom que se encontraba dentro de la habitación, esperando pues provocar alguna respuesta por parte de estos hombres, pues temían que estuvieran muertos o que estuvieran en estado vegetal a causa de este nuevo gas. Para esto, los investigadores les anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Pero para su sorpresa, escucharon solamente una frase con voz calmada: no queremos ser liberados. Fue en ese preciso momento en donde surgió un debate entre los investigadores y las fuerzas militares que estaban financiando el proyecto. Después de esto ya no pudieron provocar ninguna reacción en los prisioneros utilizando el intercom, así que se decidió abrir el cuarto a medianoche del día número 15. Entonces, lo que se hizo fue que se limpió todo el gas de la habitación y se llenó con oxígeno normal. Y cuando los investigadores hicieron específicamente esta acción, ahí fue donde los hombres comenzaron nuevamente a hacer ruidos y a quejarse y a gritar. Pero lo más importante aquí fue que todos estaban gritando por más gas. En la habitación entraron un grupo de soldados altamente calificados y armados, obviamente, pero ellos dicen que lo que vieron
Nunca lo habían visto antes, ni siquiera en el campo de batalla. Dicen que los hombres dentro de la habitación, o más bien los prisioneros, gritaban cada vez más y cada vez más fuerte que querían el gas nuevamente. Y los soldados, al ver todo este drama y todo lo que estaba sucediendo, se dieron cuenta que de los 5, uno de ellos ya había fallecido. Los soldados notaron que la comida apenas sí había sido tocada. Solo se habían comido lo que había sido la comida de los primeros 5 días. Pero lo más aterrador aquí fue que los soldados se dieron cuenta que los prisioneros se habían mantenido alimentados de otra forma. ¿Cuál fue esta forma? Pues los prisioneros se habían arrancado la piel y los músculos ellos mismos, simplemente con sus manos, y se los habían comido en un acto de autocanibalismo. La mayoría de estos soldados, si no es que todos, eran parte de las fuerzas especiales de Rusia, y aún así muchos de ellos se negaron a regresar a la habitación pues para sacar a los prisioneros. Y es que pasa algo interesante: los prisioneros no querían salir, querían quedarse en la habitación y que les encendieran nuevamente el gas. Para sorpresa de todos, los prisioneros pusieron una resistencia feroz para evitar que los sacaran de la habitación. De hecho, uno de los soldados rusos falleció en el intento, ya que uno de los prisioneros le mordió el cuello. Otro de los soldados fue gravemente herido, ya que uno de los prisioneros igualmente le mordió la arteria femoral, y otros 5 soldados que intentaron sacar a los prisioneros igualmente murieron, sin contar aquellos soldados que se quitaron la vida después de este suceso. Ahora, después de todo lo sucedido con los soldados y todas las pérdidas que hubieron, finalmente pudieron inmovilizar a los prisioneros, y fue ahí donde entraron los médicos, ya que debemos de recordar que los prisioneros, en su éxtasis, por así decirlo, se arrancaron la piel y se arrancaron parte de sus músculos. Entonces lo que querían hacer los médicos pues era curar todas esas heridas. A uno de los prisioneros, pese que se le intentó sedar con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, seguía gritando desesperado y agrediendo a los médicos. Gritaba que quería más y más gas, pero los gritos finalmente cesaron cuando simplemente de la nada falleció en su camilla. Ahora, los otros 3 hombres que no tenían tantas heridas fueron trasladados igualmente a las instalaciones médicas que se encontraban ahí cerca. Uno de ellos gritaba a todo pulmón que necesitaba el gas, esto porque según él necesitaba mantenerse despierto. El hombre que se encontraba más herido de los 3 fue llevado a la única sala de cirugía que había dentro de las instalaciones, esto pues para colocarle sus órganos nuevamente dentro de él. El problema fue que la anestesia simplemente no estaba funcionando, así que lo que decidieron los doctores fue administrarle mucho más anestesia de lo que normalmente se necesitaría para dormir un ser humano, pero cuando finalmente utilizaron más de la cantidad necesaria para dormirlo, lo único que hizo este hombre fue suspirar, cerrar los ojos, y en cuanto cerró los ojos, su corazón dejó de funcionar. Cuando los médicos hicieron la autopsia de este prisionero, notaron que en su sangre había 3 veces más de la cantidad normal de oxígeno. El segundo sobreviviente, que fue el primero que gritó del grupo con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitándose violentamente en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Este hombre afirmó violentamente después de que alguien le propusiera hacer esta cirugía sin anestesia, la cual duró 6 horas. En esta cirugía lo que los médicos intentaron hacer fue reconstruirle todo el área abdominal y pues cerrarla con la poca piel que le quedaba. De hecho, el médico afirmó que era casi imposible y era sorprendente de que este prisionero siguiera vivo después de tal semejante atrocidad. Lo que más sorprendió a los médicos de todo esto fue que el prisionero durante toda la cirugía no dejó de hablar con el médico. El prisionero decía 2 palabras muy simples y muy claras: sigue
cortando. Esta misma cirugía se la hicieron a los otros 2 hombres restantes. Lo diferente que hicieron los médicos en esta ocasión, en lugar de administrarles anestesia y que posiblemente murieran o no administrarles nada, decidieron administrarles un paralítico, esto para que estuvieran conscientes durante toda la cirugía, pero pues que no se pudieran mover. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que cuando se les pasó el efecto del paralítico y ya pudieron hablar nuevamente, los hombres lo único que gritaban era que necesitaban nuevamente el gas. Los investigadores trataron de averiguar por qué los prisioneros se habían lastimado de esa forma a sí mismos y por qué seguían queriendo el gas. ¿Eran adictos a él como si de una droga se tratase? ¿Lo necesitaban para seguir vivos? Bueno, pues para resolver estas dudas, lo que hicieron los investigadores fue, de cierta forma, aprovecharse del momento vulnerable que estaban teniendo los prisioneros y también aprovechando que se encontraban, pues de cierta forma, cuerdos y que todavía podían hablar, o sea que todavía no se habían arrancado las cuerdas bucales, así que les preguntaron ¿por qué? La respuesta de ellos fue firme y concisa: debo de mantenerme despierto. Después de las cirugías, estos 3 prisioneros fueron regresados a la habitación. Esto porque uno de los encargados de la investigación simplemente dijo: bueno, ¿y qué pasa si les administramos nuevamente el gas? Y como para este punto los investigadores ya no tenían nada que perder, pues se llevó a cabo nuevamente el experimento para saber qué era lo que iba a suceder después. Los prisioneros, al llegar a la habitación y aspirar nuevamente el gas, en automático se relajaron. Pero los investigadores, antes de cerrar por completo la habitación, lo que hicieron fue conectar a los prisioneros a un monitor de ondas cerebrales, pues para ir monitoreando cómo es que funcionaba su cerebro durante este último proceso. Para ese momento era muy obvio que los prisioneros estaban haciendo un gran esfuerzo para mantenerse despiertos. Debemos de recordar que pues ya habían pasado varias horas fuera de la prácticamente cámara de gas, así que para este punto ya los prisioneros estaban haciendo esfuerzo extra pues para mantenerse despierto. Para sorpresa de los investigadores, notaron que el cerebro de los prisioneros moría y revivía cada cierto tiempo. Fue algo muy extraño y realmente no entendían cómo es que eso era posible y cómo es que estaba sucediendo. Mientras estaban investigando todo esto, notaron que uno de los prisioneros cerró los ojos y entró en un sueño profundo. Y aquí fue cuando las cosas se pusieron raras, porque notaron que cuando esto sucedió, sus ondas cerebrales se relajaron. Pero al pasar esto, su corazón se detuvo. Para todo esto, los investigadores volvieron a entrar a la habitación, pero obviamente como ya no querían más pérdidas de soldados, lo que hicieron fue entrar completamente armados y abatir a uno de los prisioneros. Debemos de recordar que para este punto había 3 prisioneros dentro de la habitación. Uno que había muerto de forma natural, el segundo que había sido abatido por los soldados y solamente quedaba uno. Entonces uno de los científicos le pregunta: ¿qué eres? A lo que el prisionero simplemente le responde: somos ustedes, somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches, somos lo que duermes, silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. Toda esta historia nos deja completamente frío a todos. Y claro, porque la idea de que en los últimos años se han llevado a cabo experimentos poco éticos o moralmente inconscientes es algo que, por muy escépticos que seamos, muy en el fondo sabemos que pueden ser verdad. Es por esta razón de que la idea de que se hizo un experimento utilizando un gas misterioso y en donde los hombres comenzaron a volverse locos, a autolesionarse, a volverse más agresivos, lo vemos como algo que podría ser realidad. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Ciencia o ficción? Este video va dedicado a mis amiguis Kimberly, Army, Jennifer, Marina, Catherine Cecilia, Esmi,
a mi colega peregrino del terror, José Gregorio, Carmen, Andrés Mauricio y Brenda. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por sus comentarios tan bonitos. Recuerda que si quieres aparecer en el video de la siguiente semana, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario. Por favor, no olvides regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que seamos mejores amigas y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno, pues si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Por favor, no te olvides que yo te quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.